Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Ricas, abundantes bendiciones del Dios de los cielos para todos ustedes, como siempre, a través de una palabra de vida con Noé Nazario. Sí, Señor, por Compartiendo la Fe TV. Somos radio y televisión. Damos la bienvenida a un nuevo año, uno que comienza con grandes y abundantes bendiciones del Dios de los cielos. Esperamos que seas bendecido en este día tan especial, como siempre. Te saluda tu hermano y amigo Noé Nazario. Y es un placer poder llegar hasta sus hogares, hasta la comodidad donde usted se encuentra en este momento. Nuestros amigos que nos sintonizan a través de Instagram, así como también de YouTube, Facebook. Ahí está Compartiendo la Fe TV. Si quieres, suscríbete también a nuestro canal. Dale a la campanita para que recibas notificaciones y para estar al tanto de todas nuestras informaciones. Hoy tenemos un tema muy especial para ti que nos estás viendo y escuchando. Así es que no te muevas de ahí porque apenas comienza. Una palabra de vida, aliento para el alma. Para ello quiero que tomemos nuestra Biblia. Usted toma su Biblia en su casa y vayamos al Evangelio de Lucas, libro de Lucas, capítulo 15. Tome su Biblia con nosotros, libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. De allí va a partir esta nave, capítulo 15 del libro de San Lucas, versículo 11. Y leemos las Sagradas Escrituras en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vaya, vaya. Y fue y se arruinó, pero más que todo dice que se allegó, se arrimó pues a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Que el Señor añada bendición a sus palabras en este día. Bien, vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso y presentamos este segmento, esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre eterno, Dios de misericordia, Rey de reyes y Señor de señores. Estamos aquí en este lugar para darte honra y gloria, para llevar y comunicar, llevar un mensaje de esperanza a todos aquellos que están necesitados de tu palabra, porque tu palabra es vida. Tu palabra es como agua al sediento, es el pan al hambriento, es el alimento en tiempo de escasez, es abrigo en tiempo de frío. Señor, que tu palabra pueda penetrar, pueda llegar a los lugares más recónditos de nuestro interior y haga el efecto positivo para el cual ha sido enviada tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, presentamos este programa, una palabra de vida, para que tu presencia se manifiesta de manera especial. Lleva transformación, sanidad, liberación, sana las almas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, comenzamos de inmediato con este tema muy interesante. De regreso a casa. De regreso a casa.
Y precisamente iniciando este nuevo año 2022, augurando que sea de grandes y abundantes bendiciones para todos ustedes, en sus casas, en sus familias, sus amigos, que todo lo que toque en sus manos sea prosperado en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos de manera especial a toda la diáspora internacional, Estados Unidos de América, Europa, Centroamérica, el Caribe y las Antillas Mayores, así como también nos ven en todo el planeta en tiempo real a través de Compartiendo la Fe TV. Bien, comenzamos de regreso a casa. Es un tema, una expresión naturalmente que deja al espectador pensando en análisis, en shock, de regreso a casa. Qué bonito, de regreso a casa. Cuando nos vamos de viaje al extranjero, a cualquier lugar o parte del mundo, nos adaptamos a la cultura, a las tradiciones de ese entorno geográfico. Claro, todo esto tiene que ver cuando nosotros hacemos un proceso de transculturización y de adaptación de tiempo prolongado. Muy diferente a decir, yo voy a ir de viaje por 2 días al extranjero. Por ejemplo, voy a Inglaterra, voy a Gran Bretaña y estaré por 3 días allí. Ya es algo diferente a decir, voy a durar 2, 3, 5 meses, 1 año. Y ya las cosas cambiarían. Pero aquí hay algo muy importante, es que cuando nosotros nos vamos a otro lugar del mundo, nos nace el tiempo, nos nace el deseo, la pasión de volver a pensar en nuestro país, nuestra nación de origen, y queremos regresar. Bueno, tal es el caso del salmón. El salmón nace en agua dulce cuando es pequeño y se va automáticamente cuando haya una cuenca donde el mar y el río concordan, pues allí se va este pez, el famoso salmón. Y ya cuando es adulto, él regresa a su agua natal, el agua dulce, más bien a su río. Lo que hemos leído nosotros aquí es un pasaje bíblico muy conocido, pero que encierra una gran enseñanza. Y Lucas, el médico, escribe acerca de una gran parábola que Jesús relató. Siempre recordamos que las parábolas eran ilustraciones que Jesús usaba de la vida para darnos una gran enseñanza. Esta vez el médico Lucas nos presenta este relato bíblico del gran maestro Jesús, hablando acerca de un padre, un hombre que tenía 2 hijos, y que el mayor de ellos pidió su herencia, su legado, pidió su herencia para irse. Y le dijo, padre, dame los bienes que me corresponden, es decir, la herencia. Bien sabemos que quien recibe la herencia es un legatario, el que recibe. De manera que este joven, el mayor de sus hijos, le pidió todo a su padre lo que él entendía que le correspondía. Así que se fue a una provincia lejos, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. Se fue lejos. Pero no muchos días después, relata las escrituras, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¡Wow! ¡Qué terrible! Fíjense, él le pide a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, ¿verdad?, a sus hijos. Pero no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes. Fíjense que el hijo menor
el agraciado pidió su heredad y se fue a un lugar apartado. Pero ahí hay que analizar un poquito el pasaje bíblico. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos de casa? Muchos se van de casa porque ya tienen su vida, ya han emprendido un nuevo camino, porque se van de viaje, o porque ya se han de casar, porque tienen su novia, o ya se casaron y necesitan ir a otro lugar a mudarse aparte. Bien, como dice el dicho popular, el proverbio, el que se casa, pues evidentemente casa quiere. Es una de las razones para irse de casa. Entonces, para irse de casa tiene que haber razones. Una de ellas es que ya soy mayor de edad, ya soy independiente, puedo sobrevivir, puedo mantenerme y también puedo mantener a otros más. Entonces, esa es una de las razones principales o fundamentales por la que un individuo se va de casa. Bien, ahora hay que analizar este punto. Es que también hay gente que sale de su casa porque tuvieron problemas en sus hogares. Se van de su casa, tuvieron conflictos con su padre, con sus padres, con familiares, y entienden que no deben de estar allí y para evitar todo aquello, pues deciden irse de sus casas. Pero hay otros que se van de buena fe y se van porque quieren crecer. Otros se van, por ejemplo, al extranjero, van a emprender una carrera, ya sea, por ejemplo, de cine, de actuación, de ciencias, por ejemplo, de arte, como aparte del cine, el arte como la música, se va a Berklee College a estudiar música. Y eso es muy bueno, pero siempre hay personas que se van de su casa y quieren regresar porque dejaron algo allí. Y casi siempre son nuestras raíces. Nuestros orígenes son los que nos impulsan a regresar. Y evidentemente que los orígenes siempre son buenos. Nuestra casa, nuestros padres. Qué bonito, ¿eh? Compartir. Cuando usted comparte con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares. Eso no tiene precio. Como la gente recientemente se reunió en diciembre pasado. Qué bonito pasamos la Navidad. Cómo cantamos, cómo comíamos y compartíamos juntos, eso no tiene precio. Eso es algo muy importante. De modo que no tiene precio. Entonces siempre hay razones para regresar a casa. Entonces acá el padre le da a ese hijo los bienes que le corresponde. Dice, padre, dame lo que me corresponde. Y se fue a una provincia, a un lugar lejos, apartado. Y que fue, y no invirtió su dinero, porque cuando usted invierte, tiene recompensa. Que va a sacar. Usted invierte para ganar del dinero, ya sea en negocios, en mercancías o un bien material. Pero esta vez el joven no lo hizo así, sino que el dinero lo estaba derrochando, lo estaba malgastando, así lo registran las escrituras. Y lamentablemente se iba quedando sin nada. Es como quien echa agua en un recipiente que está perforado y no retiene el agua. Es muy lamentable. Así que este joven estaba en esa condición, apartado de su padre, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de su etnia. Y se fue a una provincia apartada. Y allí le estaba yendo mal. Qué lamentable situación la que pasaba y cruzaba este joven. Porque todo lo derrochó, lo perdió, lo malgastó. Y bueno, hay que decir que cuando hay riquezas crecen los amigos. Porque ya la gente, la mayoría, tiene amigos porque los amigos tienen dinero o tienen posiciones materiales. Pero cuando las riquezas se van, también los amigos. Qué fuerte, qué irónica es la vida. También los amigos suelen irse. Ahora, hay amigos de verdad.
que están contigo en las buenas y en las malas. Cuando tú tienes, vienes, y también cuando no lo posees. Porque la mayor riqueza de un ser humano es la espiritual, está en tu interior, y eso no tiene precio. De modo que hay que saber apreciar las cosas buenas, espirituales, que Dios nos da para compartirlas con otros. Entonces este joven le iba muy mal. Vamos a analizar el contexto bíblico. Vamos a llevarlo a un plano más reflexivo. El hijo sale de casa de su padre. Le dice, padre, dame todo lo que me corresponde. Ya soy mayor quizá de edad. Necesito irme de casa. Y el padre le entregó lo que le correspondía. Él se fue a una provincia, segundo, una provincia apartada, lejos de su casa. Y tercero, estaba malgastando su herencia, su dinero. Qué triste. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran crisis, una hambre a aquella provincia. Terrible, muy fuerte. Entonces comenzó a faltarle dinero. Vamos a llevarlo un poco más claro. ¿Qué representa o a quiénes representan esos personajes que Jesús relata en la parábola? En primer lugar, el Padre representa a nuestro Dios. Es un prototipo representativo de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué representa el Hijo pródigo? Representa a nosotros, a los seres humanos, que una vez estábamos en la presencia de Dios, estábamos en su casa, estábamos ahí junto a Él, en la hoguera, tomando ese fuego en tiempos de frío, compartiendo, Él hablando con nosotros y nosotros escuchándole. Pero decidimos salir lejos de su presencia, que significa que nos separó algo de su presencia. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Se llama el pecado. ¿Qué acerca el hombre a Dios? El temor. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Job también lo dice. El principio, el comienzo, el origen de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Allá en Job, capítulo 28, versículo 28. ¿Qué representa la provincia en el contexto bíblico? Que está lejos de casa, apartada del lugar de la comarca donde él nació. Representa al mundo de pecado, representa a Egipto, representa aquellas costumbres viejas y malas de nuestra forma pecaminosa de vivir. Ahora, él se fue lejos de la falda de su padre, se fue lejos de la tutela de su padre, salió lejos de ahí, de su casa, lo dejó todo, se apartó de su familia, se fue a malgastar todo su dinero con sus amigos. La Biblia registra en el libro de Efesios, capítulo 2, que Él nos dio vida a nosotros. Jesús nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos resucitó consigo. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Que también hay una muerte espiritual. Además de una muerte física, hay una muerte espiritual. Y es la muerte espiritual que apaga la vida del creyente, que lo aleja de Dios, que lo aleja de su presencia y lo lleva en consecuencia a la ruina.
Amigo y hermano que me estás escuchando, es muy lamentable ver este caso que ocurrió en esta parábola que Jesús relató. El hijo se fue a gastarlo todo en esa provincia y le estaba yendo mal porque llegó una ruina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué acontece con el creyente que se aparta de Dios? Que le llega ruina, le llega el mal. Te visita la maldad, te visita el pecado, las tinieblas. Ahora bien, cuando nos acercamos a Dios y nos acordamos que debemos regresar a casa otra vez, entonces comenzamos a vivir de nuevo. Comenzamos a cambiar de vida. Entendemos y podemos observar que nuestro entorno está cambiando, que todo está obrando para bien, para la excelencia. Gloria a Dios. Entonces llegó una gran hambre a aquella provincia. Comenzó a faltarle todos los recursos. Ya no le iba a quedar casi nada. Entonces, él comía de las algarrobas que comían los cerdos en aquella provincia. Las algarrobas comían de esas semillas que comían los cerdos para él sobrevivir, porque ya lo había gastado todo. Los amigos lo dejaron también y quedó solo. Imagínese usted cuando usted pierde todo, si no tiene buena cabeza, si no invierte bien sus bienes, si no le da valor a lo que Dios le ha entregado. ¿Qué puede acontecer? Aún los amigos se alejan de ti. Porque están contigo porque lo que tú tienes para ellos es valioso. Pero cuando no lo tienes, entonces tú tampoco vales para ellos. Es muy lamentable que tengamos ese tipo de filosofía de vida. Pero así es el mundo de hoy. Y qué irónica es la vida. Él lo perdió todo. Pero él hizo reflexión. Cuarto punto. Hacer memoria. Hacer memoria es comenzar a analizar. Implica sentarme un momento y reflexionar, cerrar mis ojos, respirar profundo y pensar qué debo hacer. Debo volver al comienzo, al principio, al origen de donde todo comenzó, en donde todo empezó, para yo buscar la solución. Porque todo lo que tiene algún problema o situación se resuelve cuando vamos al comienzo, cuando vamos al Génesis. Entonces, como dice Jacobo Ramos, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero, allí donde todo comenzó. Aleluya. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Allí es donde debemos de volver a casa, donde debemos comenzar de nuevo y regresar. Y él dijo, pensando, el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores hay en casa de mi padre? Y tienen su pan. Y yo aquí, que soy hijo de ese gran hombre que tiene trabajadores, y yo aquí soy su hijo y perezco de hambre. Qué fuerte. Cuando el ser humano, el creyente, se aparta de Dios, vive una vida totalmente desconectada de Dios, conectada al mundo, y a vivir de los deleites del pecado, comienza a llegar la ruina, pero cuando llega la luz de esperanza, comienza a pensar, llega el momento de asincerarse, de sincerizarse con Dios, de decirle, Señor, reconozco, momento de reconocer que nosotros fallamos en algo, que debemos de comenzar otra vez,
de arrepentirnos de ese camino y comenzar el camino en que estábamos, el camino del bien, de la verdad, el Evangelio de Jesucristo. En volver a conectar, a hacer esa conexión, esa relación con Dios el Padre. Aleluya. Entonces, cuando nosotros nos reconectamos al Señor, todo tiene que cambiar para bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo debe cambiar para bien, para la excelencia. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya, qué bueno es Dios. A los que aman a Dios. Implica que guardamos su palabra también. Es el gran tesoro que Dios tiene para nosotros. De manera que aquí entonces este joven llega el momento de reflexionar y pensar. Es el momento donde nosotros reconocemos, donde tenemos que arrepentirnos y hacer una reconversión. Reconocer que fallamos y entender que debemos humillarnos ante Dios y comenzar otra vez. Entonces este joven le dijo, él solo exclamó, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y yo aquí padezco de hambre. Hay comida, hay de todo en casa y yo me fui así. Ahora me falta todo lo que tenía. Se fueron los amigos, se fueron las riquezas. Me quedé sin nada. ¿Quién sabe? Arrastrándose. Quizás sin un lugar, un techo donde dormir, una cama. ¿Cuántas personas se han encontrado en esa situación? Y escuchamos testimonios. No solo este tipo de parábola. Hay relatos también que se han dado de la vida real. En los que usted ha escuchado, pero fulano de tal, ese era un gran hombre. Tenía un gran negocio, tenía una empresa, o le iba muy bien, pero todo lo que tenía lo invirtió en un casino y lo perdió en apuestas. Todo lo que tenía lo invirtió en los vicios, en los placeres, y se volvió nada. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado? Usted que nos ve, se ha llegado a preguntar, ¿por qué acontece todo esto? ¿Usted conoce a alguien de su entorno donde usted vive que tenga esta situación y que necesite ayuda? Brinde la ayuda. Lleve una palabra de esperanza. Ore por él y llévele la solución, que es la palabra de Dios. Entonces nos encontramos en este tipo de situaciones en las que esos individuos están cohibidos, lamentablemente, presos en el mundo del pecado por los vicios, las drogas, los placeres, los deleites. Y todo lo que consiguen lo malgastan. Y ese es el problema del que no sabe guardar reserva. El hombre sabio sabe guardar, almacenar en el tiempo de crisis. Y en el tiempo bueno sabe guardar para cuando llegue el tiempo de la crisis, él tenga una reserva, él tenga con qué responder a esa situación. Un hombre sabio como el virrey o segundo rey de Egipto, José. José en el tiempo de las vacas flacas que llegaron, las vacas gordas, que tipificaron o tipifica la abundancia, él supo aprovechar y sabía que venían tiempos de abundancia, pero también 7 vacas flacas más, esas 7 vacas representaban crisis, caos en todo el país de Egipto. Mucho caos y en las naciones aledañas. Así que él fue sabio e hizo almacén en el tiempo de abundancia, y cuando vino la escasez, no lo sorprendió a él, porque él tenía cómo responder. Y por la sabiduría de este gran hombre de Dios, José, el rey lo reconoció, le puso su anillo y lo hizo rey de Egipto.
Entonces así actúa un hombre prudente que es sabio. Cuando tiene el legado, el tesoro de Dios, no malgasta todo lo que Dios le ha entregado. Siempre ahorra para tener más y convertirse en una fuente de abundantes bendiciones inagotables. Aleluya. Gloria a Dios. Es muy diferente al panorama de este joven que todo lo que tenía lo perdió. Ahora, aquí viene lo más importante. Fíjense aquí en el contexto bíblico. El Padre representa a nuestro Dios, nuestro Padre celestial. El Hijo pródigo es un prototipo también del creyente que se aparta de la presencia de Dios, del lugar, del hábitat de Dios. Entonces aquí dice la palabra que él exclamó también diciendo, me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré que me haga como a uno de sus jornaleros. Fíjense que hay otros puntos a identificar aquí. Usando los verbos en futuro inmediato. Me levantaré e iré a casa de mi padre. ¿Mm? Y él le dijo además, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí viene el reconocimiento, el entender, ser sincero con uno mismo. Pero dice, me levantaré. ¿Por qué él se expresa de este modo? Me levantaré. Es porque ya estaba caído, estaba en el suelo. Todas sus finanzas se habían ido a la quiebra. Segundo, iré a casa de mi padre. Aleluya, aquí está el tema. De regreso a casa. Aleluya. Qué bueno es Dios. Me levantaré e iré a casa de mi padre. Aleluya. A hacer memoria. Te encuentras lejos de la casa de tu Padre Celestial. Sientes que el invierno ha acabado fuertemente y crujen tus huesos. Entiendes que todo lo que tú tenías que Él te entregó se te ha ido, se ha acabado. Entonces recuérdate como dijo el hijo pródigo, me levantaré, levántate, implica actitud, acción, movimiento, sacudirse e ir a la presencia de Dios, a su casa. Aleluya. Hay muchas personas que se apartaron de la presencia de Dios. Este año pasado hubo una estadística muy alarmante. Muy alarmante. Más de 20,000 personas se alejaron. Líderes. 30,000 también con un pensamiento muy distante, muy lejos, delimitado de lo que señala la palabra de Dios, porque están lejos de la presencia de Dios. Y el Señor nos quiere cerca de su presencia. Nosotros somos los que debemos estar en la casa de Dios. Por alguna razón, decía el salmista David en el Salmo 27, Jehová, el Eterno es mi luz, es mi salvación, no temeré. Pero hay una expresión que dice también en el Salmo 23, y en la casa de mi Dios moraré por largos días. ¡Qué anhelo! Aleluya. Y el mismo Salmo 27 dice, en la casa de Jehová, para inquirir en su santo templo. Allí es donde Dios nos quiere. Y si el lugar que tú tienes para la oración, para la conexión con Dios es tu habitación, el monte, un lugar específico, ve allá otra vez, regresa a casa, que el Señor te espera con los brazos abiertos. Entonces el joven se levantó y le dijo a su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros si tú quieres. Porque cuando perdemos la herencia, aleluya, buscamos la forma de conseguir algún bien, una buena respuesta quizás de nuestros padres cuando nos vamos de la tutela.
pero Él por misericordia nos da la mano. Y tengo para decirte en este día especial, Sheikh Karabashanda, que aunque te hayas alejado de la presencia del Dios eterno, Breikatabashanda, aunque te hayas ido lejos de la provincia, a otra provincia, a otro lugar, a otro paraje, a otra demarcación geográfica, donde impera el pecado, si te ha gastado todo, si se te ha agotado todo, el Señor te recibe otra vez en casa, tal y como eres. Solo Él te dice, ven, regresa a casa otra vez. Que Él te espera con los brazos abiertos. Sus ojos están mirando. Nunca desprecies llegar. Gloria a Dios. Entonces, finalmente, cuando el padre vio a este hijo, lo tomó como alguien que estaba perdido. Es Jonatán que está ahí, le decimos Natán, el técnico principal de transmisión acá. Nosotros comenzamos a pensar, pero mira, Natán, cómo el padre trata a este hijo que se fue, se llevó todo lo que tenía, se llevó, como decimos en dominicano, el botín completo. Se le acabó y ahora quiere buscar más. Ah, pero esto despertó algo grande. Despertó celos en el hijo mayor. ¿Por qué razón? Bueno, antes de ir a esa parte de por qué razón el hijo mayor se levantó y reclamó de que al hijo menor se le hiciera la mejor fiesta, el padre dijo, mira, vamos a hacer, búscame el mejor vestido para mi hijo. El mejor anillo es para él. El becerro más gordo es para él. Hagamos fiesta. Brindemos. Porque mi hijo que estaba perdido ha regresado. Aleluya. Lo que pasa es que si nos vamos a entender el contexto bíblico, el Señor nos está enseñando que el estar apartado de Él en el pecado es como estar perdido, lejos de su presencia. David dijo, no quiero nada que me cueste sacrificio, no quiero estar lejos de ti. Moisés dijo, si tu presencia no está conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, aleluya. Debemos de procurar que Dios esté en nuestras vidas, pero también que nosotros nunca nos alejemos de su presencia, porque siempre en su presencia queremos estar y morar por siempre. Entonces, ¿por qué razón el hijo mayor se levantó cuando el padre dijo, hagamos la fiesta más grande, el vestido más hermoso, el becerro más gordo, el anillo? Y hagamos fiesta porque el hijo pródigo llegó, que estaba perdido. ¿Por qué razón el hijo mayor se levantó? Pasamos a explicar. Por tradición cultural se enseñaba que el hijo mayor era el legatario, el que heredaba. Esa es la razón fundamental, por lo que él también estaba reclamando, que era su legado. Entonces, el Señor al que ama castiga, al que castiga, Dios ama. De regreso o de vuelta a casa, el Señor te espera en casa. No tardes más. No importa cómo te encuentres. Quizás tus amigos te han abandonado. Lo has perdido todo, menos la esperanza de volver a casa. Recuerda que si regresas a casa, el Señor te está esperando con los brazos abiertos, con ojos agradables. El mejor vestido es para ti. La mejor comida es para ti. Todo lo bueno Dios lo tiene para ti si regresas a casa otra vez. Es un mensaje también para semi y para descarriados completamente. Dios espera en su casa. No tardes en llegar. Lo que pasa es que siento temor, no sé, como que me devuelvo y estoy en los vicios y lo dejo y vuelvo de nuevo en los placeres. Mire, eso me tiene atado. Así dice la gente. No, mi hermano.
rompa el hielo, tome la actitud que tomó el hijo pródigo. Y él dijo, me levantaré. Se sacudió de una vez. Y dijo, e iré a casa de mi padre. Ay, aleluya. Porque cuando estamos muriendo espiritualmente, necesitamos el antídoto de vida eterna, Jesucristo. A través de su palabra. Su palabra es vida. Si estás lejos de la presencia de Dios, si te has ido como el hijo pródigo de casa y te está yendo mal, hay una tremenda crisis global, y especialmente donde tú te encuentras, es el momento oportuno para que regreses otra vez. Vuelve a casa. Regresa otra vez al lugar. Regresa a tu casa. Dice esta canción del hijo pródigo. He llegado a comprender que en esta vida no hay amigos como aquel que está en el cielo, pues los amigos de este mundo siempre fallan, pero aquel que está en el cielo es sincero. El hijo pródigo se fue a un lugar lejos, con sus amigos malgastando su dinero. Y cuando todo lo que tenía se le acabó, los amigos le dejaron y se fueron. Amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecie luego. Solo es amigos, ríndete a Cristo, Él te brinda su amor tierno y es amigo hoy, amigo ayer, amigo eterno. Es amigo hoy, amigo ayer, amigo eterno. Él es el amigo eterno. Los amigos, por las riquezas, te persiguen. Cuando ya no están, se van. Pero los amigos de este mundo no son sinceros. Solo hay un amigo que es sincero. Se llama Jesucristo, el amigo eterno. Que Dios te bendiga rica y poderosamente. Estuvo contigo tu hermano y amigo Noé Nazario. Esta ha sido una entrega de este subprograma, Una Palabra de Vida, aliento para el alma. Que Dios te bendiga y hasta nuestra próxima programación.